Muy bien, perfecto. Entonces, bueno, bienvenidos a la última presentación del Foro Internacional de Sustentabilidad. Vamos a dar la apertura de la conferencia. La Universidad Autónoma de Baja California, a través de la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, FCTEC, la Revista de Ciencias Tecnológicas, RECIT, el Programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño, MIDAUT, y el Cuerpo Académico de Diseño Integral Ambiental, les da la más cordial bienvenida al Foro Internacional de Sustentabilidad 2021. A continuación tenemos la conferencia La crisis climática y sus soluciones, que nos presenta el ingeniero Carlos Bustamante. Carlos Bustamante ha pasado la mayor parte de su vida en el estudio del medio ambiente. Es ingeniero en tecnología ambiental y técnico superior universitario en tecnología ambiental por la Universidad Tecnológica de Tijuana. Cuenta con un posgrado en análisis del paisaje por la Asociación Fondo Verde. Además, se ha desempeñado como consultor ambiental y ha participado en el desarrollo de proyectos con la sociedad civil, así como ha participado en el área ambiental del Instituto Municipal de Planeación Tijuana. Es un apasionado por compartir conocimiento con otros y actualmente maneja la plataforma Contaminación y Salud, donde enseña cómo protegerse de la contaminación a través de un podcast y un blog. A partir de ese momento, pues le cedo la voz al ingeniero Carlos Bustamante. Adelante. Gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos y gracias por esta oportunidad de poder compartir un tema tan importante. Sí, lo vamos a ir explorando. Si en algún momento hay algún problema de audio o de video, me dicen, ¿no? Por favor. Y bueno, ya en una ocasión estaba viendo la invitación, ¿no?, que está organizado por como varias instituciones, ¿no?, incluyendo FITEC. Eh, ya me tocó una vez hace tiempo darles una conferencia, hace como 7 años. Y me hubiera gustado, ¿no?, estar presente con ustedes. Sabemos los retos que estamos enfrentando todavía con la pandemia. Pues digo, podemos considerarlo como un problema, ¿no? Igual que hay distintos otros problemas o retos que estamos enfrentando. Y no es que quiera empezar de manera negativa la plática, ¿no? Pero vaya, tenemos una cuestión de salud que es la pandemia. Tenemos cuestiones como hoy, ¿no?, que se habla tanto de la violencia contra la mujer. Hay problemas económicos, políticos, hay varios, ¿no? Y si bien creo que no es conveniente jerarquizar cuál de todos es el más importante, lo que sí les puedo decir con total certeza es que el mayor reto que enfrentamos esta generación es la cuestión de la lucha contra la crisis climática, que ya es una crisis que ya tiene consecuencias, que ahorita vamos a ir platicando más de ello, que lamentablemente ya vamos tarde en esta carrera, que hay consecuencias que ya se están manifestando, que van a ser irreversibles, que de hecho vamos a tener que adoptar ciertas acciones o ciertos estilos de vida, pues, al respecto, ¿sí? Quisiera, antes de empezar la plática, decirles un poquito más quién soy, ¿no? Tener más esa confianza, ¿no? Con que sepan quién es la persona que les está hablando aquí. También decirles que, aunque no se sientan obligados a esto, si alguien quisiera prender su cámara, bienvenido. Digo, es más divertido hablarle a personas que una pantalla. Igual si no puede, no hay ningún problema. Digo, entiendo también que ahorita me digan, oye, tú ahorita no tenías prendida tu cámara, ¿no? Pero sí es más divertido hablar con personas. Eh, con toda esta presentación ahorita que hizo Eduardo de mí, la realidad es que sí, la mayor parte de mi vida he estado enfocado al medio ambiente y es literalmente mi vida. A los 15 años ingresé a CONALEP a estudiar la carrera de técnico en control de la contaminación ambiental. O sea, desde los 15 años, hoy tengo 33. O sea, ahí sáquenle la cuenta, es más de la mitad de mi vida. Y no es que haya entrado como que, pues yo dijera que es que desde niño me preocupaban las ballenas y las tortugas, ¿no? O sea, entré ahí porque ahí es donde había cupo. Sin embargo, pues yo me encontré con algo que terminó convirtiéndose en mi pasión y que realmente me define. Hay un punto muy significativo que viví a los 17 años. Estábamos formando un grupo ecologista. Nos metimos a grabar un documental en el Alamar, que hoy es una vía rápida, pero antes era un área verde, riparia, muy rica, ¿no?, en biodiversidad. Hoy eso ya no existe.
Pero ahí lo que yo vi me transformó. ¿Qué fue lo que vi? Así como de caricatura, ¿no? Un pato, una pata de sus patitos nadando así en fila, en un río que tenía manchas de aceite, que tenía llantas, que tenía basura, y en ese momento fue como la iluminación, ¿no? De decir, wow, por esto hay que estudiar medio ambiente, por esto hay que hacer acciones a favor del medio ambiente. Estoy hablando del 2006, ahorita en el 2021 todo el mundo habla de medio ambiente y qué bueno, ¿no? Tal es el caso que ahorita estamos en un foro de sustentabilidad. Están cambiando muchas cosas, pero nuevamente ya vamos un poquito tarde en la carrera. En todo esto que he ido viviendo, pues de manera profesional, por alguna razón, desde hace unos años me han vinculado a mí como el experto en los sistemas de información geográfica y sé usarlos, sí, los uso, pero digo, hay gente que tiene unas habilidades increíbles y superiores, ¿no? A lo que yo puedo hacer. Realmente mi área es del impacto ambiental. Yo me dedico a hacer evaluaciones de impacto ambiental a través de consultoría y también tengo acciones de educación ambiental. Parte de eso también es el proyecto Contaminación y Salud, ¿no? Donde es enseñarles a ustedes cómo la contaminación es un asesino silencioso, cómo podemos protegernos. Tengo un podcast que se llama así. Y vaya, yo creo que todos los ambientalistas tenemos el sueño de poder tomar ciertas capacitaciones o ciertos eventos. Uno de esos es el entrenamiento del ex vicepresidente Al Gore de su proyecto Climate Reality. ¿Quién es Al Gore? Es el autor a lo mejor lo han visto, el documental de La Verdad Incómoda, que ya hay una segunda parte, ¿no? Que es La Verdad Incómoda 2. Eh, Fue una presentación totalmente revolucionaria que puso el foco de atención ahora sí a nivel global a todos los actores políticos sobre que hay un problema que se llama cambio climático que está ocasionando una crisis. A raíz de la pandemia pude tomar ya la capacitación de manera virtual, ¿sí? Y pues digo, he conocido personas y he formado todas unas redes y vaya, se da un nombramiento de líder climático, lo que me da derecho a utilizar la presentación de Al Gore. Entonces, eso es lo que les voy a presentar hoy, esta presentación de La Verdad Incómoda, una versión reducida, por supuesto, porque yo sé que no vamos a estar 3 horas aquí, ¿no? Es una versión reducida y súper actualizada y enfocada a lo que hay aquí en Latinoamérica. Entonces voy a empezar a compartir la pantalla. Y nada más si me pueden confirmar que le estén viendo. Sí, Se ve bien, Carlos. muy bien. Bueno, esta presentación, ahí nada más un detalle, ¿no? Dice la verdad en 10, porque en teoría esto yo lo tendría que dar en 10 minutos, pero yo creo que la única persona en el mundo que puede hacer eso es Al Gore. Entonces, no, vamos a dar un poquito más de 10 minutos y pues la idea es poder disfrutarlo y conocer un poquito más, ¿no? Y la manera de empezar es con la fotografía favorita del ex vicepresidente, ¿no? Esta que le llaman la canica azul, la tomó una misión del Apolo 17 en 1972. Lo relevante de esta fotografía es que fue la primera que se pudo lograr así, de esta cara del planeta, así iluminado, pues sí es cierto que hay nubes y todo, pero básicamente podemos ver toda esta cara del planeta. Es como una fotografía que despierta la conciencia del lugar donde vivimos. Este lugar, el planeta Tierra, el día de hoy está sufriendo y eso lo sabemos. Entonces la estructura de esta presentación son 3 preguntas. Vamos a ir respondiendo estas 3 preguntas, empezando por ¿debemos cambiar? ¿Podemos cambiar? Y finalmente, ¿cambiaremos? Entonces vámonos a la primera pregunta. ¿Debemos cambiar? Rápido el concepto de lo que es el cambio climático, ¿no? Sabemos, pues está el sol que emite radiación que llega al planeta, ¿sí? El planeta absorbe la mayor parte de esta radiación. Otra parte que no logra ser absorbida es reflejada en forma de ondas infrarrojas al espacio, ¿sí? Este es el proceso natural. Una parte de esa radiación que sale expulsada hacia el espacio se queda atrapada en una delgada línea que está compuesta de lo que llamamos gases de efecto invernadero. Hasta ahí está bien. Hasta ahí
este proceso ha permitido el desarrollo de la vida en el planeta, de modo que las noches no sean extremadamente frías, ¿no? Que haya una regulación de los climas, ¿sí? Hasta ahí está bien. Lo que ya no está bien es que nosotros hemos aumentado la concentración de esos gases, principalmente el dióxido de carbono, el CO2, pero hay más, provocando a consecuencia que más radiación esté quedando atrapada y por lo tanto provocando un aumento en las temperaturas promedios de todo el planeta, ocasionando a su vez un desequilibrio total. Pero ahora, ¿qué tan problemático puede ser este problema? ¿No? O sea, y si bien es cierto que todo el mundo habla de cambio climático, ¿qué es lo que significa? ¿No? Así en términos más numéricos, más gruesos. Pues cada día, cada 24 horas, todos nosotros estamos emitiendo alrededor de 162 millones de toneladas de contaminantes directamente provocadas por acción humana. 162 millones de toneladas de contaminación diariamente, lo que está provocando este calentamiento global. Esas 162 millones de toneladas se están acumulando en esta delgada capa que es la atmósfera. 162 millones de toneladas. Pero si aún así ese valor no nos dice mucho o puede ser un poco complicado como asimilar qué significa, lo pongo con este ejemplo. Esa contaminación, la energía que está atrapando, es el equivalente a que cada día detonáramos 600,000 bombas atómicas equivalentes a la de Hiroshima. 600,000 bombas atómicas es el nivel del daño que estamos provocando al emitir este tipo de contaminantes. Entonces eso pues nos lleva también a la pregunta, ¿cómo es que lo emitimos? La realidad es que cada uno de nosotros contribuye a través de distintas acciones. Ahorita yo estaba reflexionando, ¿no? Cómo poner un ejemplo súper básico y pues para no irme tan lejos, ¿no? Estoy utilizando en este momento electricidad para poder hacer esta transmisión y yo ahorita no tengo paneles solares, yo utilizo pues lo que me manda la CFE, que no utiliza energías limpias aquí en Tijuana, y por lo tanto, si ahorita yo estoy hablando de evitar emitir gases de efecto invernadero, pues en este momento los estoy emitiendo, ¿no? Al darles este mensaje. Sin embargo, aquí tenemos pues parte de las actividades, incluyendo el transporte aéreo, por supuesto la producción petrolera, la quema de bosques, que cada vez lo vivimos más intenso, plantas de carbón, quemas de cultivo, fertilizantes, el transporte, sí, que esto está muy relacionado ahorita con la presentación anterior, ¿no? Que se hablaba sobre movilidad, procesos industriales, en fin, son múltiples fuentes que emiten estos gases de efecto invernadero. No obstante, y sin demeritar la importancia de cada uno de estos, si nos fuéramos al más grande contribuidor, al que, vaya, si pusiéramos atención a, a una fuente que sí pudiera significar una reducción importante de emisión de contaminantes, no hay más. Y esto va más allá de cualquier ideología, y lo digo por la cuestión política en México. Esto se llama ciencia. La fuente más importante de contaminación es la quema de combustibles fósiles. Y por mucho comparado con cualquier otro tipo de fuente. Sí está bien que digamos, ¿sabes qué? No hay que comer tanta carne, ¿no? Porque la deforestación y luego las vaquitas que emiten metano y todo esto, eso está bien. Pero por muchísimo más, la principal fuente que contribuye al calentamiento global es la quema de combustibles fósiles. Y lo vemos, por ejemplo, en esta tabla en la que se observa la producción que hay contra las anomalías en las temperaturas. Y vemos cómo en las últimas 3 décadas ha habido un aumento en promedio bastante elevado, bastante anormal. Ahora, si tú lo inspeccionas bien y dices, es un grado centígrado, ¿qué es un grado centígrado? Un grado centígrado es una barbaridad si lo ves como toda la masa que cubre el planeta, es bastante energía. Y te lo vuelvo a recordar, 600,000 bombas atómicas, ese es el equivalente. Además, sabemos, digo que parte de este aumento es que desde el 2002 al 2020, porque todavía no tenemos los datos del 2021, se han producido 19 de los 20 años
más calurosos registrados. E inclusive, lo podemos decir así, las últimas 2 décadas han sido las más calientes de las que se tengan registro. Aún peor, en los últimos 7 años, estos han sido los más calientes. ¿Sí? O sea, 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 20 han sido los años más calientes del planeta de los que se tengan registro, siendo el 2020 el más caluroso. Y vemos pues consecuencias, por ejemplo, y vaya, la presentación vas a ir observando varias imágenes de países muy enfocados a Latinoamérica, pero vamos a ver también de otros lugares y por supuesto México, pero tenemos el caso de esta ciudad, Cuiabá, en Brasil, donde se alcanzó un récord de 50 grados centígrados. Digo, igual a lo mejor alguien aquí de Mexicali no se asusta, ¿no? Pero la mayoría deberíamos estar asustados. 2020, que fue el año más caluroso registrado en varios países, incluyendo México, ha sido el segundo año más caliente registrado en América Latina y el Caribe. Pero no nada más se trata de algo que sucede en este lado del planeta. Por ejemplo, un país del primer mundo como Francia tuvo también este registro de ser el más caliente, superando lo que había sido pues el año más caliente anterior, que había sido un año antes, del 2019. Pero ahora imagínense que nos vamos a Siberia. A ver, pues Siberia, ¿qué hay, no? Pues frío, nieve, está todo congelado. Pues ahí, en ese lugar del planeta tan frío, se tuvo un registro el año pasado de 38 grados centígrados, de un 21 de junio. 38 grados centígrados en Siberia. Por supuesto que sí hay un aumento en las temperaturas en todo el planeta. Ahora, la situación es esta, ¿no? Y vamos recordando lo que hace unos minutos dije de cómo la radiación del sol llega, rebota y se está quedando atrapada. De lo que se está quedando atrapado, un 93% se está yendo hacia los océanos. Entonces, las temperaturas del cuerpo de los cuerpos de agua han ido aumentando, marcando un récord durante el 2020. Cambiar la temperatura del océano es, y vaya, si hay ahorita conectado gente del área de la ingeniería, puedes saber que no es algo sencillo, requiere muchísima energía poder hacer eso y lo estamos haciendo de, a través de nuestros actos, ¿sí? Por ejemplo, en esta segunda gráfica donde hay compara la profundidad con los aumentos de la temperatura, nos damos cuenta que la mitad del aumento en la temperatura de los océanos ha ocurrido en los últimos 20 años. Estos últimos 20 años han marcado el inicio, ¿no? De que sí podamos denominar lo que está ocurriendo ya en el planeta como una crisis, ¿sí? Al aumentar la temperatura de los océanos, efectos climatológicos son peores. Por ejemplo, los huracanes, ¿no? Que básicamente se alimentan de agua caliente, son cada vez más potentes. Es el caso del huracán Harvey, que ha sido el más fuerte que ha llegado a Texas y que tenía una temperatura anormal de más de 4 grados centígrados. Lo cual, se acaba de decir que si 1 grado centígrado ya es mucho, 4 grados centígrados, imagínense lo que significa. Y también, por ejemplo, el año pasado, que el huracán ETA, que destrozó comunidades en Guatemala, ¿sí? Y que peor aún, inmediatamente que pasó el huracán ETA, que había sido el más fuerte de la temporada, se forma uno todavía más potente llamado Lota, ocasionando imágenes como esta en Nicaragua y que terminó convirtiendo también en la tormenta más fuerte que jamás haya tenido un país como Colombia, ¿sí? Estos huracanes afectaron a 7.3 millones de personas y mataron a más de 200 en Centroamérica. Si viéramos ese daño desde un punto de vista económico y nada más tomando como referencia a Honduras, equivaldría al 40% del Producto Interno Bruto de ese país. 10,000 millones de dólares fue el costo económico de estos desastres, cuyo origen pues tiene la actividad humana, tiene la contaminación. Y ahora, una realidad que aunque lo dice el Papa,
pero es algo que se sabe muy bien y de hecho se mencionó, ¿no? En la presentación anterior. Siempre son los más pobres los que resultan los más afectados. A pesar, pues, de que en este caso específico, por lo regular, la gente de menos recursos es la que menos contaminantes emite, sí son los que más sufren. Ahora, aumenta la temperatura de los océanos. Al aumentar la temperatura de los océanos, eso provoca que haya una evaporación mayor hacia el cielo, ¿sí? Al haber más evaporación de agua, el, las precipitaciones se vuelven más violentas. Y a modo de ejemplificar, esta fotografía de Texas, esto se le llama bombas de agua, bombas de lluvia, ¿no? Se le llama bombas. Y eso ocurre porque se acumula humedad tan rápidamente y de manera tan masiva que provoca una tormenta muy localizada, muy, um, es violenta, vaya. Por eso se les llama bombas. Y digo, esto sucede, y no nada más en los Estados Unidos. Por ejemplo, esta fotografía de Brasil de este año, donde 450,000 personas se vieron afectadas por ese tipo de precipitación tan violenta. En el caso de Colombia, ¿no? Este año ha experimentado, al menos hasta marzo, digo que es hasta donde llega la actualización de la presentación, 298 eventos climáticos graves en tan solo 3 meses, lo cual incluye 146 deslizamientos de tierra y 77 inundaciones. Chile, Chile también este año rompió su récord de la de más precipitación en tan solo 24 horas. O el caso de Bolivia, donde personas murieron, ¿no? A causa de inundaciones y el deslizamiento de lodos. Pero no nada más es, otra vez, no nada más es Latinoamérica. El caso de Australia, ¿sí? País del primer mundo, donde vemos que ellos también están sufriendo. O donde Malasia tuvieron que evacuar a 50,000 personas en en una de las peores inundaciones que han tenido en medio siglo. ¿Por qué hago tanta hincapié en las fechas? Y decir, en el 2020 o este mismo año, porque nuevamente es en los últimos 20 años donde ya el problema se está manifestando de manera muy evidente y lo que es peor aún, está superando lo que eran las estimaciones de las consecuencias. Es decir, es peor de lo que esperábamos. China, el más grande contribuidor actual a los gases de efecto invernadero, ellos también están sufriendo, ¿sí? Por ejemplo, las inundaciones del año pasado, que le costaron 35,000 millones de dólares en daños y 700,000 personas pues han sido afectadas. O sea, había nada más esta fotografía, los daños también allá en China. Bien, ese calor que hace que haya más evaporación en los océanos es exactamente lo mismo que ocurre en las tierras, en la Tierra. ¿Sí? Esto que hace, pues hay un proceso que se llama desertificación. Esto también provoca que las sequías sean peores, sean más largas, sean más profundas. ¿Sí? Brasil en este momento está experimentando su peor sequía en casi un siglo. Y a la comunidad de Sao Paulo, o la ciudad de Sao Paulo, pues ellos ya están viviendo ese fenómeno de que un día la gente tiene agua, el otro día no tiene, ¿no? Los tandeos. Y fíjense, eh, no sé si ya se acostumbraron pues, a lo que ha estado pasando en Tijuana en los últimos que 2 o 3 años, en los tandeos en verano, pero en el 2017 estaba participando en un foro sobre el agua y pues nos estaban pasando el micrófono a cada uno de los participantes como para dar nuestra visión y se estaba platicando sobre lo que podía pasar aquí en Baja California en el futuro. Y yo recuerdo, ¿no? Me pasaron el micrófono y yo lo que comenté es que pues sí, tenemos que estar bien conscientes del agua y tener estrategias y todo, pero decía, yo me siento tan afortunado de que cuando le abro a la llave, lo más probable es que sí va a salir agua. Nosotros también ya estamos viviendo un fenómeno similar,
Sí, y ahorita te vas a dar cuenta cómo puede ser que sí empeore, ¿sí? Gran parte de América del Sur pues ha venido sufriendo una sequía muy grave desde el 2018, entre más rojo, más sequía. En México, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? Que el 85% de todo el territorio sufre sequías y en la Ciudad de México, donde tanta gente habita, están en su peor sequía en al menos 30 años, ¿sí? Y esta es la parte relevante para los que vivimos aquí en Tijuana. El 91% del oeste de los Estados Unidos sufre una sequía de moderada a excepcional, donde el 100% de California está sufriendo sequía. Y no es como que haya una frontera que diga en California que haya sequía y en Baja California que no, porque pues, compartimos una misma región. Y esto mismo nosotros nos demos cuenta o no, tenemos un grave problema en sequía y en disponibilidad del agua. Asimismo, cuando hay más temperatura, cuando es más calor, hay más incendios, sobre todo lo que llamamos incendios forestales, que también lo vivimos aquí en Tijuana de manera constante, de manera grave, ¿sí? Por ejemplo, este mismo año, ¿no? En California, la temporada de incendios empezó antes, ¿sí? El año pasado fue tan terrible esto de los incendios. Si recuerdan, ¿no? Tuvimos afectación, tuvimos caída de ceniza y a veces no nos percatamos y de que está ocurriendo. Y lo digo porque, no sé, nos despertamos, salimos y vemos como que, oye, ayer estaba muy despejado y como que ahorita está nublado y no son nubes, son humos de incendios que pueden estar ocurriendo muy al norte de California o inclusive en el sur de aquí de nuestro estado. Y esto se vuelve algo, no sé si denominarlo como vicioso, pero vaya, la emisión de gases de efecto invernadero aumenta las temperaturas del planeta. Al aumentar la temperatura del planeta, aumentan las sequías. Al aumentar las sequías, aumentan los incendios. Y cuando hay incendios, se emite más contaminante por lo que se está quemando, aumentando todavía más el problema. Y si lo vemos desde un punto de vista de salud, este tipo de contaminante que se genera durante estos incendios es peor que la contaminación que pueden generar el tráfico vehicular. También ocurre muy en el sur, en el continente, en Argentina, donde se han quemado miles de hectáreas. En Paraguay, sí, la sequía de principios de octubre provocó más de 5,000 incendios. ¿Sí? Y si lo viéramos precisamente en estas últimas 20, 30 décadas, lo que han sido este tipo de catástrofes, observamos cómo han ido en aumento. Y como les digo, la expectativa es que van a aumentar. Y no nada más se trata de sequías, de incendios. Por ejemplo, el tema de los glaciares. Vean bien esta fotografía. No sé si ya la habían visto antes, está en Groenlandia. Si quieren tomarle una captura de pantalla para que puedan comparar lo que es el ejemplo de verano de 1935 con el verano del 2013. ¿Cuál glaciar? Ahora ya parece una laguna. Groenlandia está perdiendo pues hielo. La masa de hielo está bajando de manera muy, muy rápida y muy preocupante. Tan preocupante es que es 4 veces más de lo que originalmente creíamos que se estaba perdiendo. Este es uno de esos daños irreversibles. Digo, lo que ya se perdió, lamentablemente ya está perdido. Y esto no lo vamos a poder regresar. Aquí otra gráfica más de lo que se ha perdido de hielo en la Antártida. O sea, vemos nuevamente, no, va en aumento, no hay ninguna duda al respecto. Y pues hay elevación de los océanos. Esta es una gráfica de las 10 ciudades más amenazadas por el aumento del nivel del mar hacia el 2070 por población, ¿sí? La población que está en mayor cantidad de riesgo, en primer lugar lo ocupa la ciudad de Calcuta en la India,
Pero por otro lado, también lo tenemos desde el punto de vista económico. La ciudad más amenazada desde ese punto de vista económico es Miami en los Estados Unidos. Sí, es un problema global, a todos nos afecta. Y hablando de Miami, ¿no? Este ejemplo de un aumento del nivel de mar en una temporada que, o sea, no hubo lluvia, hubo aumento del nivel de mar, provocó esta inundación en un estacionamiento y pues apareció ese pulpo, ¿no? Ese edificio que tenía buen funcionamiento de su pluvial, las bombas que tenían para estos sucesos estaban trabajando conforme a los parámetros en que se instaló. No fue suficiente, fue mayor el evento de lo que se había estimado y terminó provocando que colapsara este edificio. En Brasil, por ejemplo, podría aumentarse el nivel de mar en 40 centímetros. Y esos 40 centímetros que igual, otra vez, ¿no? 1 grado, 4 grados centígrados, 40 centímetros, parece que no es mucho, pero lo es, y lo es más cuando consideramos cierta infraestructura turística que tenemos, como el caso de Cancún. Este es un lugar que está en riesgo por el aumento del nivel del mar. O por ejemplo, digámosle eso a Kiribati. Esta es una nación que está formada por pequeñas islas donde el aumento del nivel del mar provocó que le tuvieran que comprar a Fiji tierra para poder albergar refugiados climáticos. Y quiero que tomen nota en eso que acabo de decir, refugiados climáticos. Ahorita vamos a eso. Si todavía hay duda si el cambio climático debería de preocuparnos o inclusive si a lo mejor no le habíamos prestado toda la atención debida, es el mismo Departamento de Defensa de Estados Unidos quien dice que este fenómeno probablemente nos va a llevar a escasez de alimentos, de agua. Ojo con este dato, lo dijeron en el 2014. Enfermedades pandémicas, disputas por refugiados y recursos, destrucción por desastres naturales en todo el mundo. Regresando otra vez al tema de refugiados climáticos. Vivimos en Tijuana. Bueno, creo yo que la mayoría de los que están escuchando somos de Tijuana, ¿no? Esto lo vemos. De hecho, lo hemos visto siempre aquí en Tijuana. El tema de la migración. Igual que ocurrirá en toda la frontera norte del país. En el 2006, y me acuerdo muy bien, yo estaba bien chiquito, tenía 18 años, estaba asistiendo a una conferencia del doctor Ezequiel Escurra. Él es toda una autoridad en el tema del medio ambiente. En ese momento era el director del Instituto Nacional de Ecología. Era al final de una feria de educación ambiental. Y él cerraba el evento y estaba dando su conferencia y todo. Y en un momento él dice, el problema de migración en México es un problema ambiental. Y la verdad, en lo personal, como que me voló la cabeza, ¿no? Ok, ¿cómo que la migración es un problema ambiental? Él decía, si tú le preguntas a estas personas por qué se fueron de su lugar de origen, te van a contestar que es porque la tierra ya no da como antes. El que la tierra ya no dé como antes, ese es un problema de medio ambiente. Tal vez notes que va en aumento también en esto, o al menos como que hay más ruido, ¿no? Al respecto. A estas personas que yo creo en lo personal que son bastante valientes, o sea, a ver, tú muévete del lugar donde tú vives, ¿no? Y muévete así, a ver si te atreves. Se ocupa mucha valentía hacer eso y hay gente que los apoya, ¿no? Llegan aquí, se les da apoyo, como también está surgiendo de manera muy lamentable personas, ah, está surgiendo discriminación y lamentablemente también es algo que va a aumentar, ¿sí? Que honestamente, o sea, no tendríamos por qué hacerlo, ¿no? Y menos siendo México, un país que somos personas, ¿no? Para ayudar a otros. A Guatemala ya le pasó este año que a raíz de la temporada de huracanes, 10,000 migrantes buscaran refugio en Chiapas, ¿sí? Entonces, por eso se les llama o se les va a empezar a denominar refugiados climáticos,
¿sí? En el tema de salud, el cambio climático, dicho en el 2018, es la mayor amenaza para la salud global del siglo XXI. Y también tomen nota de esto. A medida que el clima está cambiando y que nosotros estamos invadiendo áreas naturales, la realidad es que están surgiendo 5 nuevas enfermedades infecciosas en promedio cada año. Sí, el COVID se salió de control y, y es una pandemia global. Y no, a lo mejor es hasta este momento, ¿no?, que nos dimos cuenta. Pero no nada más es COVID. Hay múltiples tipos de enfermedades que están surgiendo. 75% de estas nuevas enfermedades son zoonóticas. Eso significa que pueden brincar de animales a nosotros, ¿sí? Y algo que también se ha sabido es que de alguna manera las áreas boscosas son una especie de barrera para, para evitar esa. Es como una protección. Como también sabemos que la deforestación ha ido en aumento. Entonces tenemos como enfermedades que eran muy localizadas están migrando hacia otras partes del planeta que por cuestión de clima no les correspondería, pero ya están llegando ahí. Aquí hay algunos cuantos ejemplos, ¿no? Por otro lado, porque no todo es virus, también tenemos el tema de la contaminación del aire, ¿no? Que esto es en lo que estoy bien metido. La contaminación es un asesino silencioso y te lo voy a poner así. Fumar. No hay absolutamente ninguna duda que fumar causa cáncer. Que tú fumes y no te haya dado cáncer no significa que no te vaya a pasar. O a lo mejor conociste a alguien que toda su vida fumó y no se murió de cáncer, ¿no? Es un caso excepcional. La realidad es que fumar causa cáncer y otras enfermedades. Tú puedes tomar la decisión de que si vas a fumar o no, ¿correcto? Ahora, la contaminación del aire, me parece que desde el 2013 oficialmente se reconoce como cancerígeno para la vida humana, igual que el humo del cigarro. Sin embargo, tú no puedes decidir si vas a respirar un aire limpio o no. Eso también, además de ser una crisis climática, climatológica, de ser una crisis de migración, convierte al cambio climático en un tema de justicia ambiental. Y esto está relacionado en el sentido de que los gases de efecto invernadero se relacionan con otro tipo de contaminantes que son los criterios, con los cuales medimos la calidad del aire. Y desde que surgió el COVID, se relacionó que las ciudades donde había más niveles de contaminación, más gente se enfermaba y fallecía por esta pandemia. Hay una explicación, se las pudiera dar, ahorita no lo voy a hacer, ¿no? Por cuestión de tiempos y también para no desviarme, ¿no? De que estamos hablando de cambio climático, ¿no? Pero sí hay una explicación de cómo la contaminación provoca que haya una mayor tasa de infección de este virus. También la crisis climática es una crisis de extinción de la biodiversidad. En este siglo vamos a perder a la mitad de todas las especies terrestres. La mitad de los animales que tú puedes conocer van a dejar de existir en este siglo. De modo que si pudiéramos resumir el costo del carbono, acuérdense, la principal fuente de emisión de contaminantes es la quema de combustibles fósiles, pues estas son algunas de las consecuencias que ha tenido que lo hayamos hecho durante los últimos 150, 200 años y mucho más. La crisis climática se vuelve la principal amenaza para la economía global. Entonces, si recuerdan, empezamos con una pregunta. ¿Debemos cambiar? Y creo que la respuesta es más que lógica. Sí tenemos que cambiar. Hago pausa, ¿no? Porque a lo mejor ya nos acordaban que empezamos con 3 preguntas, ¿no? Y dices, ah, caray, todo este tiempo y apenas vamos en la primera.
Ustedes tranquilos, ¿no? Vamos bien medidos en el tiempo. Segunda pregunta, ¿podemos cambiar? Pues tenemos soluciones a mano. La quema de combustibles fósiles es principalmente para dos usos: la generación de energía eléctrica y eh, la movilidad. No nada más de tu automóvil, no, también barcos, aviones, todo lo que sea para transportarnos, ¿sí? Por supuesto, en las ciudades nos importa muchísimo el tema de los automóviles, pero otra vez, energía y transporte. Hablemos de energías renovables, de energías limpias. Para el año 2000 sí, se estimaba que en 10 años, es decir, al 2010, se iba a alcanzar una capacidad de producción de 30 gigawatts. ¿Sí? Esa era la expectativa, 30 para el 2010. Expectativa y realidad. ¿Cuál es la realidad? Hacia este año, hacia el 2020, se ha superado 24 veces más de lo que se había estimado en un principio. ¿Sí? Por ejemplo, la energía eólica. En esta gráfica de 1980 al 20, vemos cómo llegando hacia el 2010 se empezó a disparar la capacidad instalada, ¿no? De este tipo de fuentes de energía seguras. Por ejemplo, Chile, todo un caso de estudio, y ahorita vas a ver una gráfica, ha instalado, o se espera, ¿no? Que vaya a instalar 3 veces más energía solar y 5 veces más energía eólica de lo que hizo en el 2020. Argentina, que no producía nada de energía limpia, ya lo hace. El 8% de su electricidad proviene de la energía solar y eólica. Y eso lo lograron en tan solo 3 años. Eso planean triplicarlo hacia el 2030. O el caso de Panamá, que ellos estiman que hacia el 2050 el 80% de su electricidad será de energías renovables. Por ejemplo, la energía solar que se proyectaba en el 2010, ¿no? Que en el 2002, ¿no? Que hacia el 2010 íbamos a producir 1 gigavatio por año extra, ¿no? De energía solar. ¿Cuál fue la realidad? Hacia el 2010 superamos 17 veces ese objetivo. Cuando digo superamos, pues no es que me esté poniendo yo una bandera que no me toca, ¿no? Digo, como en nombre de la humanidad, ¿no? Superamos 17 veces ese objetivo. Pero tome nota, hacia el 2020, 132 veces más producción de energía solar de lo que se proyectaba en el 2002. Entonces las instalaciones fotovoltaicas están aumentando. Nuevamente vemos esta gráfica en donde podemos hablar de ese despertar de la conciencia. ¿Sí? También, ¿qué es lo que pasa? Hay más energía solar y lo que antes era muy costoso de producir, ahora es barato. Es muy, en ciertos países, porque digo, todavía esto no sucede en México, en ciertos países las energías renovables están próximas a convertirse en la fuente de energía más barata. Por lo tanto, pues, ¿qué vamos a escoger, no? La sucia que contamina y que además es más cara, o la limpia. Si consideramos, pues digo, instalar este tipo de parques solares y eólicos requiere una superficie grande, que eso también es una realidad, a la necesidad que tiene América Latina, ocupando menos del 0.5% de la superficie, pudiéramos abastecer toda la región con electricidad. Imagínense lo que pudiera representar, digo, tomando en cuenta la factibilidad técnica, que todas las naciones de América Latina nos pusiéramos de acuerdo y hubiera una especie de granja solar internacional, ¿no? Nuevamente, ¿no? Si hubiera la factibilidad técnica de hacerlo, por espacio es posible. México también tiene lo suyo, ¿no? A pesar de todo, ¿no? Para presumir como esta granja en La Paz. Y Chile, miren, en el 2013 tenían 11 megawatts instalados de energía solar. Fíjense esta gráfica, y no sé si la están viendo así fluida, cómo se mueve, una gráfica al estilo Al Gore, ¿no? Y nada más falta el elevador para subirnos en ella, cómo su producción de energía solar ha aumentado tan, pues, tan amplio, ¿sí? Chile es un caso de ejemplo. Ahora, si consideráramos la cantidad de energía que nos llega a través del sol cada hora, con una sola hora,
pudiéramos satisfacer las necesidades del planeta durante todo un año. Digo, sí, tengo también como por obligación decirles, pues que no nada más es que llegue y se capte, o sea, eso ocupa espacio y ocupa almacenamiento. De repente no va a ser tan fácil así como suena, ¿no? Pero energía hay de sobra. Y sobre ese almacenamiento, pues la capacidad ha aumentado. O sea, aquí no se trata de que si tienes energía solar y está de noche o nublado, ya no tienes electricidad, pues no funciona así, ¿no? Se acumula, guardas la energía y esa capacidad de almacenamiento ha ido en aumento y por supuesto que va a seguir aumentando. Eso es por el lado de la generación de la energía eléctrica. Por el lado del transporte, las principales empresas automotrices han anunciado que van a pasar a vehículos eléctricos. Hoy tú ya puedes comprar automóviles eléctricos en este país. De hecho, te voy a hacer una recomendación. Si por allá por el 2026, 2027 piensas comprar un automóvil de agencia, ni compres de gasolina ni de diésel, vas a tener problemas, sea por legislaciones locales o sea por el tema de las refacciones. ¿Sí? Entonces, hay vehículos eléctricos, también hay vehículos de hidrógeno, vehículos que teóricamente, ¿no? Entre comillas, vamos a decir que no contaminan en su funcionamiento, pero digo, tendrían que ser también cargados a través de energías renovables, pero hay naciones, sobre todo en Europa, que ya han anunciado que hacia el 2030 se va a prohibir la circulación de automóviles de gasolinas y de diésel. O sea que si tu sueño era manejar un Mustang que sonara bien bravo, ¿no? Y pues a lo mejor ya no va a sonar tan bravo porque va a ser eléctrico. Y eso es algo necesario que tenemos que pasar. No obstante, también decir, ¿no? Y esto es por el tema del diseño de las ciudades, que sé que aquí hay varios especialistas, ¿no? La solución tampoco va a que sigamos dependiendo de automóviles, ¿no? Pero al menos considerando en el tema ambiental que suelen ser uno de los principales contribuidores de la contaminación, son buenas noticias. Son buenas noticias que una empresa como GM haya anunciado la construcción de una fábrica en Coahuila, México, para este año. Entonces, los automóviles, el uso ha ido en aumento, vehículos eléctricos e híbridos. Entonces, ¿podemos cambiar? Sí podemos cambiar. Ahí hay unas cuantas soluciones. Por supuesto, el tema da para muchísimo más. Digo, la presentación completa sí dura como 3 horas, no era broma. Hay muchísimo más para hablar. Pero, vaya, una embarradita creo que va bien. Entonces, la tercera pregunta ya para ir finalizando. ¿Cambiaremos? Y esa es una pregunta muy, muy buena. El Acuerdo de París, que a lo mejor han escuchado, pues es un acuerdo internacional y básicamente en resumen, ¿no? Para el 2030 la idea es que se emita la mitad de contaminantes de efecto invernadero, la mitad para el 2030. Para el 2050 llegar a emisiones cero. Por cuestión de transición energética, de cambio tecnológico, híjole, es una proeza. Nunca ha habido una transición energética tan masiva como lo que se requiere, pero la ocupamos. Y ocupamos que las naciones que más contribuyen a esto lo firmen. Llegó Donald Trump y se salió del Acuerdo de París. Llegó Joe Biden y una de sus primeras acciones fue volver a ingresar. Y eso es una muy buena noticia, ¿sí? En este momento, digo, aquí hay unos objetivos que algunas naciones se han puesto para llegar a cero, como Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Perú, igual que el Reino Unido, la Unión Europea, Japón y Corea del Sur, o en el caso de Brasil y China, que lo piensan hacer para el 2060, en este preciso momento está la COP26. Y varios de estas metas ojalá se vuelvan más ambiciosas. Se acaba de firmar ahorita, ¿no? Unas horas, un acuerdo para reducir uno de los gases de efecto invernadero que se llama metano, que por cierto ese acuerdo no lo quiso firmar ni China ni Rusia, pero en este momento está sucediendo un evento que puede definir los siguientes años de nuestra vida. Esa es la realidad, ¿no?
En el lado privado, pues más de 300 empresas ya están comprometidas a usar energías renovables próximamente. Además que como nunca hay más participación ciudadana, que yo antes estaba en contra de este tipo de manifestaciones y la realidad es que hechas de manera inteligente, claro que pueden tener un enorme impacto. ¿Sí? Aquí hay algunas cuantas, por supuesto, aquí en Tijuana también sucede esto. Entonces, para finalizar, ¿qué puedes hacer tú? Y hay muchísimas cosas que puedes hacer, pero te dejo con esos mensajes. Únete, ¿sí? Desde tu profesión, desde tu vida, ¿no? Con quienes estén haciendo uso de su voz, de sus votos, de sus decisiones. Y algo que he aprendido en los últimos años, está bien que recicles, que hagas composta, que te vayas en bicicleta en vez del automóvil, todo eso está bien. De hecho, tenemos que empezar por uno mismo, pero yo he llegado a la conclusión de que una acción que es la que más puede contribuir para bien o para mal en, en el planeta, es a quien le damos nuestro voto. Esa es también una realidad. Y yo, por supuesto, no te voy a decir por quién votes, ¿no? Pero sí cuida a quién le das tu voto, porque la repercusión es muchísimo mayor, ¿sí? Eh, que otras acciones a veces. Y pues finalmente, tu mundo depende de ello. Digo, llego a al final de la presentación. Aquí dejo mi página de internet, dejo ahí el tema del podcast. Y antes de pasar el micrófono, de verdad les quiero agradecer la oportunidad que me dieron de poder compartir este mensaje. Yo reitero, el cambio climático es la mayor amenaza que nuestra generación está enfrentando y va a enfrentar. Vienen muchos cambios globales en el estilo de vida que vamos a tener que aceptar. Hay daños que son irreversibles, no los hagamos más grandes de los que son. Eh, Demos la esperanza, ¿no? A la gente que viene próximamente y espero de todo corazón que esta presentación sirva de algo, que haya cumplido la expectativa de ustedes y que cuestionen. Por supuesto, no me tienen que creer lo que dije, pero pueden ustedes investigar por su parte. Pueden ustedes también ponerse esa meta de cómo reducir la contaminación que cada uno de nosotros generamos pues, hacia el 2030. Entonces, pues, gracias y nada más déjenme ver aquí cómo quito la... Aquí está. Muy bien, Carlos, muchísimas gracias. La verdad es que la presentación está bastante impresionante. Creo que son bastantes números, datos que hay que procesar de una forma u otra. A lo mejor estamos metidos en los temas, somos más o menos conscientes de la situación en la que estamos, pero siempre ver una presentación de este tipo y actualizada sobre todo, porque ya tiene algunos años la original que he visto de Al Gore, pues siempre nos recuerda algunos puntos. Igual abro sesión de preguntas y respuestas. Si alguien quiere hacer algún comentario, puede levantar la mano. Si quiere abrir el micrófono, o puede apoyarnos con con algún mensaje a través del chat, ¿no? Precisamente ahorita, bueno, para hablar un poco sobre esto, la COP26 en la que estamos, como bien dices ahorita, en proceso, pues vamos a ver. Normalmente, desde que más o menos va entrando este tema de las COPs y demás, casi siempre cada COP de una forma u otra va decepcionando en algunos puntos. Sí, Y, y se esperan ciertos acuerdos, vienen ciertas cosas, y desafortunadamente la parte política es uno de los puntos que terminan de cerrar los acuerdos que tienen que ser inminentes por la situación en la que estamos. Eh, Bien lo habías puesto, a lo mejor no lo había pensado así en la parte del voto, pero bueno, creo que ese es uno de los puntos en donde a lo mejor no le damos el peso o no relacionamos tan fuertemente la política con la parte medioambiental, ¿no? Y de alguna forma u otra nos han llevado a pensar que es uno como ente individual que es el responsable de muchas de las situaciones que pasan. Pero bueno, es un poco más comentario, ¿no? Por acá sí. hay un comentario en el chat que dice, Carlos, muchas felicidades.
¿Qué opinión te merece la política ambiental nacional actual de parte de Carolina Trejo? Ok. Digo, nada más quiero, ahorita contesto la pregunta de Carolina. Hay un tema con las COPs y eso lo vi en una gráfica de un libro que se llama Homo Deus, que es del autor de Sapiens, y está hablando, ¿no?, sobre el futuro de la humanidad, ¿no?, en el libro. Después de cada COP o después de cada acuerdo climático que se firma, curiosamente las emisiones aumentan en vez de bajar. Entonces vamos a ver qué pasa con la COP26. Es un fenómeno que no debería de ocurrir, ¿no? En cuanto a la política ambiental nacional, pues la verdad es que estoy sumamente decepcionado. Puedo dar ejemplos, aquí digo, ya nos quitaron a la Profepa aquí en Tijuana, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. Se le está quitando recursos al medio ambiente. Ahorita está en discusión la reforma eléctrica. Se está invirtiendo en refinerías. Estamos comprando tecnología vieja en Estados Unidos. La realidad, y digo, esto no es una cuestión política, esto es una apreciación mía, y de hecho no es apreciación, o sea, es un hecho en base a, a mi persona que maneja la temática. Vamos en contra de lo que tendríamos que estar haciendo. Parecería como que lo fuerte de la política ambiental actual es este programa de Sembrando Vida, me parece que se llama, que le han nombrado que es el acto más grande de deforestación a nivel mundial. Es que tampoco te puedes agarrar plantando cualquier tipo de árbol, ¿sí? Y son muy importantes los árboles, dan muchos servicios ambientales, pero siempre pongo este ejemplo, ¿no? Imagínate que todos los días te duele la cabeza y todos los días te tomas una aspirina. A lo mejor en el momento te deja de doler la cabeza, pero es un síntoma, no es la solución. Es lo mismo con plantar árboles de manera masiva, es muy importante, pero no va a solucionar los problemas. El problema va en dejar de emitir contaminantes. Entonces, no estoy muy de acuerdo con lo que actualmente está pasando en México. Es una decepción con los acuerdos que previamente se han firmado a nivel internacional. De hecho, a como vamos, no solo no vamos a cumplir las metas, sino que vamos a ir más arriba de lo que debimos haber llegado. Entonces, hay que cambiar eso y ojalá algo pase y no sé, no, o sea, digo, me resulta un poco desesperante, ¿no? Ya se podrán imaginar, ¿no? Para mí que me gusta este tema, de, ay, ¿por qué hacen eso, no? Pero, pues mi opinión es, vamos mal. Ok, gracias, gracias. Sí, bueno, sí, creo que algunos coincidimos en esa apreciación. Bueno, igual, no sé, bueno, te agradece Carolina por la respuesta. Creo que parece que yo no hay más preguntas. Para cerrar ya en tiempo, Carlos, te quiero agradecer muchísimo la participación que tuviste, una muy buena forma de cerrar esta, este foro que se armó desde la maestría. La verdad es que, bueno, nos deja sensibles a la situación en la que estamos. Y bueno, voy a proceder a compartir pantalla para hacerte entrega virtual de la constancia. ¿Ok? Bueno, entonces, la Universidad Autónoma de Baja California, la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología Valle de las Palmas, otorga la presente constancia al ingeniero Carlos Alberto Bustamante Cárdenas por su valioso apoyo en la partición de la Conferencia de la Crisis Climática y sus soluciones, llevada a cabo el día 4 de noviembre en modalidad virtual en el marco del Foro Internacional de Sustentabilidad 2021. El evento es organizado por la Coordinación de Investigación y Posgrado de la Facultad de Ciencias de la Ingeniería y Tecnología, FCITEC, la revista de Ciencias Tecnológicas RECIT y el programa de Maestría y Doctorado en Arquitectura, Urbanismo y Diseño MIDAUT y el Cuerpo Académico Diseño Integral Ambiental. Agradecemos su valiosa participación, esperando contar con su colaboración en futuros eventos. Atentamente, por la realización plena del hombre, firma el director, el doctor Antonio Gómez Roa. Carlos, muchísimas gracias. Y bueno, creo que igual vamos a visitar la parte del blog y del podcast que tienes, que creo que manejas temas bastante interesantes. Sí, gracias por la invitación y pues cualquier cosa,
quedó al pendiente. Excelente. Muchas gracias y bueno, igual aprovecho, con esto cerramos las actividades del foro. Quiero agradecerles mucho a los participantes, a los alumnos de la maestría y a los invitados que estén conectados. Muchas gracias, Carlos, y buenas tardes a todos. Hasta luego.